En San Cibrao das Viñas, una de las fábricas más emblemáticas del sector auxiliar de la automoción, mira el futuro con las luces de emergencia encendidas. Y es que Forvia en Ourense, especializada en interiores de vehículo, ha entrado en una etapa decisiva porque su principal contrato con Stellantis Vigo finaliza en 2027 y de momento no hay relevo. La multinacional propietaria de la fábrica ha cambiado su rumbo hacia la electrónica y el software, pisando fuerte en el nuevo cerebro del coche eléctrico y abandonando el plástico. Hemos entrado en las raíces de este movimiento, como mínimo corporativo, y les traemos un reportaje donde analizamos qué está pasando, qué riesgos enfrenta la planta ourensana y por qué su situación refleja los desafíos de toda una industria europea del motor en plena transformación. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. Comenzamos. En el polígono de San Cibrao das Viñas, el silencio de las máquinas suele ser el preludio de una crisis. Pero hoy es el tic-tac de un reloj invisible el que inquieta a la provincia. Forvia Ourense, la planta que durante décadas ha dado forma al habitáculo de millones de vehículos, se enfrenta a un escenario de hoja en blanco tras años de estabilidad. El destino de la planta de Ourense no se decide solo en sus naves, sino en los despachos de Stellantis Vigo. Actualmente la carga de trabajo de la factoría es una apuesta a una sola carta, el proyecto P24, Peugeot 2008, que representa el 90% de la producción total de la planta. La dirección ya ha puesto una fecha crítica sobre la mesa, septiembre de 2027. A partir de ese momento, no existen nuevos proyectos adjudicados. La decisión de Stellantis de deslocalizar los nuevos programas hacia países de bajo coste ha dejado a Ourense sin el relevo natural de sus líneas de montaje. Esta dependencia de un único gran cliente y de un solo modelo de éxito subraya la extrema vulnerabilidad de una industria auxiliar que, pese a su alta calidad técnica, carece de diversificación en su cartera de pedidos. Para entender el desapego de la multinacional por Ourense, hay que comprender la metamorfosis de Forvia, la entidad nacida de la unión entre Faurecia y Hella. El grupo ha decidido pivotar su negocio hacia lo que denominan el cerebro del vehículo: electrónica, software y soluciones avanzadas para la electrificación. En este nuevo mapa, los componentes plásticos tradicionales, salpicaderos, manteras y consolas, han dejado de ser considerados estratégicos. Aunque la división de interiores genera el 18% de la facturación global del grupo y es la tercera del mundo en su segmento, Forvia arrastra una urgencia financiera derivada de su proceso de consolidación y el contexto macroeconómico, tras registrar pérdidas de aproximadamente 2.100 millones de euros en 2025. Existe una brecha creciente entre las plantas gallegas del grupo. Mientras las factorías de Forvia en Vigo, especializadas en asientos y sistemas de escape, se mantienen bajo el paraguas del programa EU Forward y gozan de una mayor diversificación, Ourense ha quedado aislada. La especialización en componentes plásticos se ha convertido en su talón de Aquiles. Mientras la Xunta de Galicia ha blindado la planta de Stellantis en Vigo con un apoyo masivo, incluyendo 12,2 millones de euros para el proyecto Facendo 4.0 y un plan director de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, la planta de Ourense carece de un paquete de ayudas específico para su transformación. Resulta analíticamente revelador que Ourense haya recibido
8,5 millones de euros en ayudas públicas en años recientes, sin que esto haya servido para asegurar carga de trabajo futura, lo que demuestra que el problema no es de falta de inversión pasada, sino de ausencia de adjudicaciones estratégicas. La supervivencia de Sant Cibrao das Viñas depende de quién adquiera la división de interiores. El perfil del comprador dictará si la planta mantiene su vocación productiva o sufre un desmantelamiento financiero. Los grupos indios Tata Autocomp Systems y Samvardhana Motherson International son los candidatos con mayor lógica de continuidad. Motherson ya tiene presencia en Galicia, en Salceda de Caselas, lo que facilitaría sinergias locales. También figura en la puja el grupo chino CITIC, que aportaría una visión de largo plazo. Firmas como Apollo Global Management y Atlas Equity Partners, fondos de capital privado, han mostrado interés. Sin embargo, para los trabajadores, estos suelen priorizar la reestructuración financiera y la rentabilidad a corto plazo, lo que eleva el riesgo de ajustes severos de plantilla. Aunque los casi 300 trabajadores de la planta no representen la mayoría del empleo industrial provincial, su desaparición sería un golpe sísmico para el ya castigado tejido económico del interior gallego. La tensión laboral ya es palpable. La plantilla ha convocado una huelga indefinida como respuesta a un horizonte de despidos y un plan de 27 salidas incentivadas, ya aprobado para 2025. El cierre de Forvia no solo afectaría a las nóminas directas, arrastraría a una red de proveedores locales y servicios que dependen de la actividad diaria de la factoría. En una provincia que lucha contra la desindustrialización, perder una planta de esta capacidad técnica significa perder capital humano que difícilmente podrá ser reabsorbido por otras industrias locales. Durante décadas Monterrey ha sido el lugar donde Ourense iba a refrescarse en verano. Hoy, en cambio, se está convirtiendo en algo mucho más ambicioso. Un experimento de economía pública del ocio. Más de 13 millones de euros invertidos, 100.000 visitantes en una sola temporada. Y un modelo que busca demostrar que el turismo también puede nacer lejos del mar. Nosotros analizamos cómo un complejo acuático puede transformarse en un motor de desarrollo en la Galicia interior. Acompáñennos. Lo que nació en 1975 como un modesto recinto recreativo en Opereiro de Aguiar está protagonizando hoy una de las transformaciones de infraestructura más ambiciosas de la Galicia interior. El complejo deportivo de Monterrey ha dejado de ser un recuerdo estival de la transición para convertirse en un laboratorio de desarrollo regional. Con una inversión total que supera los 13 millones de euros, este proyecto no es solo una obra civil, es una apuesta estratégica por la economía del ocio. El eje de esta metamorfosis reside en una sólida sinergia institucional. Una aportación de 9 millones de euros por parte de la Xunta de Galicia y 3,6 millones de la Diputación de Ourense, configurando un modelo de cooperación que busca desestacionalizar el turismo y fijar valor en el territorio. En la temporada 2024, el parque acuático alcanzó un hito simbólico y operativo: 100.000 visitantes. Este dato trasciende la simple taquilla, es un indicador crítico de tracción turística en una provincia que tradicionalmente ha luchado contra la hegemonía del turismo de costa.
Este volumen de personas confirma que el ocio de gran escala puede actuar como un imán de reactivación económica para el interior. Esta marea humana no solo requiere espacio y agua, exige un ejército de profesionales para sostener un estándar de seguridad y calidad riguroso. Para la temporada 2026, el complejo prevé la creación de más de 70 empleos directos. La gestión de un recinto de esta magnitud conlleva una responsabilidad civil y operativa inmensa, donde la logística de seguridad se convierte en el mayor desafío. Solo en el área de salvamento se requiere la contratación de 30 socorristas acreditados, un volumen que representa un reto de captación de talento especializado para la provincia. El despliegue profesional para 2026 se estructura en perfiles de alta responsabilidad. En seguridad y salvamento, con 30 socorristas encargados de la vigilancia constante de las zonas de adrenalina y BAD. En servicios sanitarios, con personal médico y de enfermería para atención inmediata. En operaciones y mantenimiento, con técnicos especializados en sistemas de filtrado, bombeo y estructuras de altura, y para la gestión de usuario, con equipos de limpieza, supervisión y atención al cliente. La Administración Autonómica ha dado un paso hacia la profesionalización total con la licitación de la gestión integral para el periodo de mayo a septiembre de 2026, con un presupuesto cercano al 1 millón de euros. Históricamente, ciertos servicios de los complejos públicos se gestionaban de forma fragmentada, lo que diluía la experiencia del usuario y la eficiencia de costes. La gran novedad de este contrato es la integración de la restauración en el núcleo operativo. El éxito de Monterrey radica en su estrategia de crecimiento incremental iniciada con la fase 0 en 2021, centrada en el deporte tradicional con una inversión de 1 millón de euros. El complejo propone un modelo híbrido que equilibra la rentabilidad social con la sostenibilidad financiera. Por un lado, mantiene una zona deportiva de acceso gratuito que incluye tenis, pádel, atletismo y un pump track de referencia, garantizando el derecho al deporte de la población local. Por otro lado, la zona de pago financia la expansión constante del parque acuático. Actualmente el foco está puesto en el verano de 2026, con inversiones técnicas muy precisas. La fase 2, dotada con 1,9 millones de euros para la creación del río Lento, y las fases 3 y 4, con 1,85 millones destinados a toboganes de adrenalina y una zona multiaventura con tirolinas. Este despliegue asegura que el complejo se mantenga como un producto turístico fresco y competitivo. Al comparar Monterrey con iconos del deporte gallego como Balaídos o Riazor, observamos una diferencia fundamental en la economía del ocio. Mientras los grandes estadios están diseñados para el espectáculo de élite, eventos de 90 minutos que atraen masas de forma intermitente y profesional, Monterrey apuesta por el bienestar familiar y el uso diario. Frente al modelo de espectador pasivo de los estadios de fútbol, el complejo ourensano promueve un usuario activo. La rentabilidad de Monterrey no se mide en derechos de televisión, sino en su capacidad para generar 70 puestos de trabajo estables cada verano y en el impacto directo en la salud y el ocio de una comunidad que utiliza las instalaciones de forma continua. Es la democratización de la infraestructura de alto nivel trasladada del campo de fútbol a la piscina de olas. El verano de 2026 marcará el fin de un ciclo inversor de 13 millones de euros que ha convertido a Ourense en un referente del ocio acuático en el noroeste peninsular. Con la culminación de las zonas de adrenalina y el río Lento, el proyecto cierra su fase constructiva para consolidarse como un activo económico de primer orden.
La metamorfosis de Monterrey nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental para el equilibrio territorial de Galicia. ¿Es este modelo de infraestructuras públicas de ocio masivo la fórmula definitiva para revertir la inercia económica de las provincias de interior y ofrecerles un futuro basado en la calidad de vida y el turismo de vanguardia? Señores, el mercado inmobiliario español está que arde, qué raro, ¿no? Atraviesa una nueva fase de tensión, con incrementos cercanos al 20% en el precio de la vivienda de segunda mano. Y el foco ya no solo está en las grandes metrópolis. Ciudades medias como Ourense se han convertido en protagonistas inesperadas de este ciclo alcista. La capital ourensana combina hoy dos realidades aparentemente contradictorias. Una de las mayores subidas en el precio de compras del país y al mismo tiempo uno de los alquileres más asequibles del mercado nacional. El mapa inmobiliario español de principios de 2026 dibuja un escenario de contrastes agresivos. Mientras el país digiere un incremento interanual del 19,9% en el precio de la vivienda de segunda mano, situando la media nacional en unos inéditos 2.950 euros metro cuadrado, los focos de atención se han desplazado. Ya no solo miramos a las grandes capitales del Mediterráneo o a los archipiélagos. Ahora, el análisis nos obliga a detenernos en ciudades tradicionalmente serenas que han entrado de lleno en el ojo del huracán. Y Ourense es, sin duda, un caso fascinante de esta nueva geografía del ladrillo. Ourense capital ha dejado de ser un espectador para convertirse en un protagonista de la actual tensión de precios. Con un incremento interanual del 22,3% en la vivienda de segunda mano, la ciudad se ha encaramado a la cuarta posición nacional en ritmo de crecimiento, solo superada por los repuntes de Ciudad Real, Ávila y su vecina A Coruña. La cifra es elocuente, pero la realidad tangible lo es aún más. En Ourense el metro cuadrado ha alcanzado los 2.076 euros. Si aplicamos esta métrica a un piso estándar de 80 metros cuadrados, nos encontramos con una inversión de aproximadamente 166.080 euros. Aunque esta cifra puede parecer un alivio frente a los 235.981 euros que cuesta ese mismo piso de media en España, el impacto local es sísmico. Ese mismo inmueble costaba unos 30.000 euros menos hace apenas 12 meses. Y mientras el mercado de compraventa experimenta un tsunami, el del alquiler se mantiene como un refugio de asequibilidad casi anómalo. La provincia de Ourense, con una media de 7,77 euros el metro cuadrado, se consolida como uno de los 7 bastiones nacionales que aún resisten por debajo de la barrera de los 8 euros, junto a zonas como Jaén o Badajoz. En la capital, el precio del alquiler se sitúa en los 8,9 céntimos de euro, una cifra que palidece frente a los 14,38 euros el metro cuadrado de la media nacional. Esta brecha genera una paradoja económica de gran calado. Ourense es hoy un mercado de propietarios en términos de revalorización de activos, un 22,3% de plusvalía teórica en un año, pero sigue siendo un paraíso para inquilinos en términos de coste mensual. Para el ciudadano, la decisión es compleja. Alquilar sigue siendo accesible, pero comprar se ha convertido en una carrera contra un cronómetro que corre a una velocidad récord. El análisis regional revela que la presión en Galicia no es uniforme, sino que opera a distintas revoluciones. Aunque el precio medio autonómico se sitúa en 2.178 euros el metro cuadrado para la compra
y 10,9 céntimos de euro para el alquiler, la comparativa entre sus capitales más dinámicas es reveladora. A Coruña lidera la presión económica absoluta con 3.502 euros el metro cuadrado. Es el polo de lujo regional que además crece a un ritmo ligeramente superior, 22,6%. Ourense actúa como la alternativa asequible que está perdiendo su estatus a pasos agigantados. Aunque su precio absoluto, 2.076 euros el metro cuadrado, es mucho menor que el coruñés, su velocidad de encarecimiento, 22,3%, es prácticamente idéntica. Ourense está atrapando a los grandes mercados gallegos en rapidez, aunque todavía juegue en una liga de precios nominales inferior. Es la confirmación de una Galicia que se encarece desde dentro hacia afuera. ¿Por qué Ourense y por qué ahora? La respuesta no se halla en una burbuja especulativa, sino en un estrangulamiento de la oferta. La ciudad sufre un desequilibrio estructural donde la demanda de compra, vigorosa y persistente, choca frontalmente con un stock de vivienda de segunda mano extremadamente exiguo. En mercados de menor tamaño como el ourensano, cualquier incremento en la demanda, ya sea por inversión, por la mejora de las comunicaciones o por el desplazamiento de compradores de zonas más caras, vacía rápidamente el inventario disponible, disparando los precios de lo poco que queda en el escaparate. Ourense se ha convertido así en la gran anomalía del mapa inmobiliario de 2026. Es el escenario donde conviven el vértigo de ser la cuarta capital que más encarece en compra y la calma de ser uno de los puntos más económicos de España para vivir de alquiler. Sin embargo, esta dualidad es inherentemente inestable. El alto crecimiento de los precios de venta suele ser el preludio de un ajuste al alza en las rentas, a medida que los inversores buscan rentabilizar sus adquisiciones más costosas. La pregunta que queda en el aire es si el mercado del alquiler en Ourense logrará resistir como ese último bastión de asequibilidad o si inevitablemente terminará sucumbiendo a la inercia de una compraventa que parece no tener techo. Por ahora, Ourense sigue siendo un refugio para el bolsillo del inquilino, aunque las grietas de la presión nacional empiecen a ser más que evidentes. En televisión, la verdadera medida del éxito no son las ideas, sino las horas de emisión. En ese terreno, pocas productoras gallegas pueden exhibir cifras tan contundentes como Setemedia, con más de 5.000 horas de contenidos producidos para televisión y una trayectoria que suma más de 25 años. La compañía se ha consolidado como uno de los motores discretos de la industria audiovisual en Galicia. Con ella les dejamos. Volvemos la próxima semana con más contenidos, más economía, más valor. Hasta entonces, sean felices, sean productivos. El espectador medio rara vez se detiene a analizar la arquitectura invisible que sostiene la pantalla cada noche. Sin embargo, detrás de los formatos que definen el consumo diario, existe un motor estratégico que transforma ideas en activos de alta rentabilidad. En el ecosistema gallego, ese rol de columna vertebral lo ejerce Setemedia, una productora que ha sabido consolidarse como un referente de estabilidad en un sector marcado por la volatilidad. Fundada formalmente el 1 de julio de 2000, Setemedia se encamina hacia su tercera década de vida, un hito de supervivencia en la actual economía naranja. Su longevidad no es fruto de la inercia, sino de una capacidad de adaptación crítica. En 2009, la empresa ejecutó un movimiento estratégico clave: expandir su objeto social hacia los servicios de publicidad y relaciones públicas,
permitiéndole controlar una mayor parte de la cadena de valor audiovisual. La solvencia de una productora se mide en su capacidad de retener el prime time, con más de 5.000 horas de producción original. SeteMedia ha demostrado una elasticidad creativa inusual, capaz de transitar desde la sátira de actualidad en Malicia Noticias hasta el seguimiento de tradiciones como Vaya Troula o la profundidad cultural de templos. La firma se ha vuelto indispensable para el mandato de servicio público de la TVG. Esta versatilidad le ha permitido saltar el muro regional. Al colaborar con gigantes como Mediaset o A3 Media, la compañía demuestra que el talento Made in Galicia posee los estándares técnicos y narrativos necesarios para competir en el tablero nacional, equilibrando la identidad local con la exigencia comercial de las grandes cadenas. Uno de los pilares del éxito de SeteMedia es su apuesta por la integración vertical. A través de sus divisiones Live and Streaming y Service and Rent, la empresa no depende de proveedores externos. Contar con una flota propia de unidades móviles, sistemas DSMG satélite y mochilas 4G representa una ventaja competitiva radical: la independencia operativa. Al poseer infraestructura crítica, como cámaras P2 HD, controles de realización portátiles y cabezas calientes, la productora no solo garantiza la calidad técnica en eventos complejos como deportes o congresos, sino que protege sus márgenes de beneficio y reduce los riesgos de ejecución. Esta robustez la convierte además en un socio tecnológico esencial para otros actores del sector. Desde su centro de operaciones en el polígono Novo Milladoiro, SeteMedia proyecta la imagen de una empresa gestionada con rigor corporativo. Los datos de 2022 reflejan una facturación superior a los 2.500.000 euros y un equipo de 31 profesionales altamente cualificados. Estos números no solo hablan de volumen, sino de una estructura administrativa profesionalizada y eficiente. La trayectoria de SeteMedia es el testimonio de cómo la especialización técnica y la versatilidad narrativa pueden forjar un modelo de negocio sostenible. Su capacidad para escalar desde lo local a lo nacional subraya la importancia de las productoras regionales que actúan con la mentalidad de un hub tecnológico.